Tal parece que las aguas en la Liga MX se mueven para mal. Pues dejando de lado lo que es Javier Hernández, en estos momentos quien actúa como un mesías para algunos aficionados, del otro lado de la moneda, dentro del fútbol mexicano, existe otro personaje, también mexicano, altamente detestable, como lo es Miguel Herrera, quien poco a poco ha salido del reflector en general en la Liga MX, tras haberse largado con los Xolos y ser un objeto de culto para su dueño Jorge Hank González. Güey, en los últimos días ha estado en boca de muchos, más porque poco a poco la casa de apuestas, que patrocina a toda la liga y que tiene un poder inmenso dentro del fútbol mexicano, se ha inventado un programa para hablar de disque fútbol, donde ha habido algunos personajes de la farándula deportiva, los cuales han participado. No obstante, el ahora director técnico de los Perros Aztecas fue invitado a ese programa que dirige el Burro Van Rankin, quien habló sobre algunas cosas que según el Jabba the Hutt dañan a la Liga MX. Y una de ellas es la falta de técnicos mexicanos, además de la desbandada de uruguayos, que han llegado a nuestro país a tomar puestos que en la vida tendrían. Y uno de estos temas de debate con el Cuino fue el caso de Iván el supuesto corrupto Alonso y su nueva mafia en Cruz Azul. Eso a la postre desataría un conflicto en el estadio de la Ciudad de los Deportes, donde muchos apoyaron al directivo de Cruz Azul sin analizar que realmente este sujeto está fuera de sus cabales. Algo que explicaremos a continuación, además de cómo es que se está dando la extinción de los técnicos mexicanos. Es por eso que hoy te presento la pelea de Miguel Herrera e Iván Alonso y la crisis de técnicos mexicanos en la Liga MX. Si quieres más historias como esta, dale like y suscríbete al canal. Te divertirás, te lo aseguro. La casa de apuestas de Hank ha tratado de incursionar en medios con algunos contenidos, donde le han apostado a sujetos como el Burro Van Rankin para hacer un programa deportivo exclusivo para los Xolos. No por nada, no era difícil invitar a Miguel Herrera a ese espacio. De hecho, en uno de sus programas hace un mes, en diciembre, estaban haciendo promoción al equipo, con el estadio que se sigue construyendo y con la nueva playera para el Clausura 2024, la cual el Piojo le terminó regalando en vivo al Burro. Ahí empezó la plática, hablando del América y de sus viejas glorias. Pero quiero reiterar que futbolísticamente hablando, siempre hemos criticado a Miguel Herrera. Pero tras ver sus declaraciones en esa entrevista, esta vez pareciera que percibimos a un Herrera elocuente en las palabras que dice, pues medio explicó a grandes rasgos la diferencia entre mexicanos y extranjeros, cuando se les contrata para ser directivos o directores técnicos. No obstante, hay que agregar una cosa. Fiel a su estilo y para nada es la primera vez que lo hace, el Burro Van Rankin fue el que llevó el tema al Piojo. Esta vez el técnico de Xolos ni sabía lo que le iban a preguntar, por lo que el Burro le preguntó lo siguiente. Traen a un hincha entrenador, perdón por lo de hincha, que está jugando ahorita en Sudamérica, Independiente del Valle, y dice, sí voy, pero permítanme porque ahorita estoy jugando. Imagínate la jalada. A lo que el Sin Cuello contestó, pero no lo hizo de manera burlesca, con el afán de agredir, hay que reconocerlo. Miguel, ahora que trabaja con los Hank, no tiene rienda suelta a cómo lo fue con América. Este dijo textual: en primera, la oportunidad que le dan a un director deportivo, no sé quién es ni qué ha hecho. La situación es que corres a un tipo como el Conejo Pérez, que ha estado toda su vida en esa institución, que pelea por sacar la cabeza como lo han hecho Duilo y Davino, Luis Miguel Salvador, Toño Núñez en Xolos, Tato Noriega en Monterrey. Pero no, traes a un directivo que en su trayectoria está engañar a directivos de Toluca y Pachuca, para luego culminar con un comentario contundente que dice así: la gente de Pachuca salió a criticarlo muy fuerte, salió peleadísimo. ¿Por qué no seguir con el Conejo que lleva toda su vida allí? No sé cómo toman las decisiones, pero no solo en Cruz Azul. Por ejemplo, traen a un Larcamón, seguro los promotores. ¿Y cuál es su palmarés? ¿Qué ha hecho? ¿Por qué no aguantan a un mexicano? Con eso, concluyeron el tema a grandes rasgos. La verdad, hay que decirlo, Miguel Herrera nunca opinó con desdén. Tampoco dijo mentiras, pues tanto Toluca como Pachuca
expresaron que el trabajo de Iván Alonso estaba manchado de corrupción. Inclusive hay números que lo avalan. Opiniones de los directivos, presidentes y dueños, los cuales expresaron las anomalías que hubo en sus clubes bajo la gestión del uruguayo. Y es increíble, no solo que Cruz Azul lo haya contratado, sino que la misma afición, a pesar de los tufos de corrupción que este sujeto exhala, todavía le aplauda. Pero las palabras de Miguel harían eco semanas después, el juego de la máquina ante Xolos, donde al final tanto Miguel como Alonso se encararían y se mostraría el odio irracional y hasta malinchismo de algunos aficionados en contra del mexicano, solo porque este no dijo mentiras y señaló las malas mañas de su hoy director deportivo. Bien dicen que la verdad no peca pero incomoda, y eso fue lo que pasó, ya que después de un mes, las palabras de Miguel seguían en la cabeza de Alonso, quien ostenta un cargo fuerte en Cruz Azul. ¿Cómo llegó allí? Por promotores. ¿Qué cartas tiene? Ninguna. Pero tiene contactos que pueden surtir de jugadores, como pasó con Cruz Azul, pues de la empresa que lo maneja se trajo a Anselmi, y con él empezaron a comprar algunos jugadores que tienen nexos con su misma gente. De esos temas ya hemos hablado y los hemos explicado a detalle. En la descripción te dejaremos los links de los videos. Bueno, bajo ese contexto, el juego se dio en la capital mexicana. Cruz Azul ganó muy de hambre, pero ganó 1-0, donde dominaron a un Xolos que vaya, tiene poco o nada de nivel. Y esto no es nuevo. Con o sin el Piojo, este equipo no camina desde hace mucho rato. El punto es que tras la conferencia de prensa, el director deportivo de Cruz Azul bajó hasta el pasillo para encarar al Cincuello. Ahí mismo, en esa zona reducida, el sudamericano fue a buscarlo. Después de la investigación, se tiene certeza de que Alonso fue el que lo provocó. Luego de dar su óptica sobre el funcionamiento de su equipo, y tras la verborrea, el acusado de corrupción por Toluca y Pachuca le dijo lo siguiente, con una voz altanera, derrochando dosis de coraje. No tienes respeto con la gente. ¿Qué piensas que soy? No tienes respeto. A lo que el Piojo contestó, ¿pero qué te dije? Y Alonso siguió, ¿que no tienes memoria? No faltes al respeto, a mí no me conoces. Vení, vamos a hablar, acá están las cámaras. Dándolo casi a agarrarse a madrazos. De hecho, hubo un momento donde quiso encontrarle el cuello a Miguel, pero Alonso le siguió gritando, faltaste el respeto al entrenador y a nosotros. Las cosas ya se estaban calentando, la seguridad del estadio quiso separarlos. Incluso por ahí del lado de Herrera, y entre los jaloneos, estaba Jorge Alberto Hank, el dueño de Xolos, quien se llevó una sacudida por parte del personal del estadio. Cuando lo separaron, Matías Cardacci, flamante director de fútbol de Cruz Azul, le gritó a Miguel lo siguiente: «Che, enano de miércoles, cierra el pico». Bueno, lo dije así porque ya saben cómo se pone YouTube. Esta vez, es increíble cómo un problema que se detona debido a la irresponsabilidad de la gente de Cruz Azul, en este caso los disque líderes del equipo en lo administrativo, un verdadero asco, porque el puesto que tiene Alonso en Cruz Azul amerita primero una posición neutra ante la crítica, saber manejar situaciones de riesgo mediático, pero sobre todo saber administrar a un equipo desde arriba. Sin embargo, hoy más que nunca, no solo le dan la razón a las malas críticas que tuvo en Pachuca y Toluca, sino también al Piojo. Porque, pregunto de nuevo, ¿qué cartas tiene Diego Alonso para estar en ese puesto? Ninguna. Aunque los paleros de Cruz Azul piensen lo contrario, sin refutar este señalamiento. Bien, después de todo, hay que poner las cartas sobre la mesa y explicar lo que realmente está detrás de todo esto. Las mafias de los futbolistas en México que tienen que ver con el cártel del gol. Esa es una. Luego, Miguel Herrera realmente en la entrevista no dijo nada hiriente, ni tampoco dio una opinión completa del por qué ya los entrenadores mexicanos no están en el radar de los equipos de la Liga MX. Cuando el burro le preguntó, este dijo que no sabía, y quizás su pecado solo fue decir lo que realmente pasó con el caso de Diego Alonso, que salió en medio de la polémica de corrupción. Pero ojo, muchas veces la verdad duele, y eso fue lo que pasó.
Ahora pregunto, ¿por qué ya no hay técnicos mexicanos en la Liga MX? ¿Qué es lo que pasó con ellos? ¿Por qué ahora muchos aficionados incluso piden técnicos extranjeros? ¿Y acaso eso no es malinchismo? Lo pongo a debate porque en el caso del Chicharito, sus paleros dicen que uno le tiene envidia o es malinchista por no apoyar al jugador mexicano que se dice leyenda. Bueno, yo pregunto aquí lo mismo. ¿Por qué esos aficionados que se quejan de malinchismo también revientan a los técnicos mexicanos? Se cae en una incongruencia. El punto es que ya los técnicos nacionales están casi en estado de extinción, debido a que da más impacto en lo mercadológico que se traiga un extranjero. Además, este extranjero está representado por aquellos que mueven futbolistas, los cuales son la materia prima para un club, no solo en la cancha, sino para vender playeras. Incluso hay que decir, las mismas agencias de futbolistas y entrenadores tienen a sus súbditos en redes sociales, los cuales hacen ruido para hablar bien de su jefe, ya sea técnico o jugador. Cuando le preguntaron el por qué el técnico mexicano está en extinción, a Diego Mejía, el hoy ex entrenador de Juárez, esto contestó antes de ser cesado. La falta de oportunidades para entrenadores mexicanos es real. Yo tengo la fortuna de que el club ha confiado en mí y la presión en el alto rendimiento siempre estará. Lleva mucha responsabilidad. Me encantaría hacer un muy buen torneo para que confíen más en los técnicos mexicanos. Pero, ¿cuáles son las causas? El sistema de competencia de la Liga MX no solo es mediocre y paupérrimo, sino también exigente con los resultados. El problema es que hay algo curioso. Cuando es un técnico mexicano, la paciencia se acaba rápido. Cuando es un técnico extranjero, la paciencia sobra. Y el torneo al final del día se transforma en una competencia resultadista. Porque si un técnico mexicano pierde 3 o 4 juegos, condena poco más del 30% del campeonato o es cesado mucho antes. Sin embargo, esto de que si se les da más chances a los extranjeros que a los mexicanos es un tanto relativo, porque aquí aparece otro punto. Hoy en día se le da la oportunidad a los mexicanos mediáticos o con palanca. Por ejemplo, recordemos lo que pasó con Rafael Puente del Río, un tipo que solo brilló cuando ascendió a los Lobos WAP, pero de ahí jamás pudo tener una carrera, cuando menos mediana. Mucho menos pudo conservar su empleo como directivo en Chivas. El último equipo, Pumas, simplemente fue un fiasco, ganando 3, empatando 2 y perdiendo 8. Además de armar grilla en el vestidor. Hoy, el mi rey del Río yace criticando lo que nunca pudo hacer desde un sillón en tu DN. Entonces, ¿por qué demonios la federación promociona una carrera de director técnico si todos los egresados no tendrán certeza en dónde laborar? Esa es una muy buena pregunta, porque al final es negocio. Es jugar con una ilusión que se quedará solo en eso. Por ejemplo, con bombo y platillo, la Federación Mexicana de Fútbol anunció a final del año pasado 149 egresados del Sistema Nacional de Capacitación de la generación 2021-2023, como directores técnicos, preparación física y arbitraje profesional. En su discurso, Ibar Cisniega dijo lo siguiente: "Me enorgullece que esta generación sea tan numerosa. Este año contamos con 505 alumnos titulados a nivel nacional. Muchas felicidades a cada uno de ustedes. Les deseo el mayor de los éxitos en este nuevo camino". Pero la pregunta es, ¿cuántos de esos directores técnicos estarán propensos a llegar a la Liga MX? Duele decirlo, pero ninguno. Entonces, ¿de qué sirve esa capacitación? De nada, porque al final esto es una tómbola sin premios. Si te toca tener un contacto con algún equipo, ya sea de tercera o segunda, quizá allí haya campo. Tal vez en el ascenso, en la extinción. Pero de ahí en fuera, llegar directo a la Liga MX es una tarea imposible. Tan solo pongamos el ejemplo de Paul Aguilar. Este exfutbolista se tituló como director técnico del mismo centro de capacitación. Fue generación 2020-2022. En su generación se recibieron 68 directores técnicos y hasta ahora ninguno de ellos ha tenido una chance. De hecho, en el segundo semestre del 2023 dio una entrevista y dijo lo siguiente: "Terminé primero el curso de entrenador en México y fui a hacer un máster de alto rendimiento a Barcelona durante 5 meses. Me siento preparado para tener una oportunidad, pero bien sabes que no es lo mismo la teoría que llevarlo a la práctica.
quiero ir sumando experiencia de poco a poco para irnos adentrando en el tema. O sea, es más fácil que un exjugador pueda llegar a ser técnico que alguien como Juan Pérez, que quizás sepa de táctica o de formación de jugadores. Lo cierto es que no cualquiera puede tener una oportunidad manifiesta en la Liga MX, pues muchos en su mayoría, a pesar de tener dinero, no son personajes mediáticos como exfutbolistas, los cuales sí son de alto impacto, como Rafa Márquez, quien ya está en Barcelona dirigiendo, pues en México jamás, o al menos por ahora, iba a tener una oportunidad. En pocas palabras, Miguel Herrera de alguna manera tuvo razón en decir que era inexplicable cómo otros tipos sudamericanos sin ninguna carta importante en el fútbol mexicano, con algún título importante, aunque muchos dirán que Anselmi es el mejor técnico de Latinoamérica porque ganó una Copa Sudamericana y una Recopa Sudamericana con Independiente del Valle de Ecuador, además de 2 títulos y un subcampeonato en ese país, considerando que la Liga de Ecuador es más exigente y de mayor nivel, porque allá sí hay descenso y ascenso, por lo que para Anselmi en teoría debería de ganar algo en México, ¿no? No obstante, pregunto, ¿acaso son de poca memoria? ¿Recuerdan al Pelado Díaz en 2008? Venía con 5 títulos con River y 1 con San Lorenzo. Llegó al América y fue un fiasco total. Sumó 7 victorias, 8 empates y 9 derrotas. Salió por la puerta de atrás a pesar de que había llegado como estelar al banquillo azul crema. Pregunto, ¿qué garantiza que Anselmi, con una relación oscura con el representante de Alonso, tenga un buen torneo en México? No me espanta que aunque no califique o no gane nada, con el simple hecho de enfrentar a los medios y de decir que ama los colores de Cruz Azul, seguro ya se ganó a un cúmulo de seguidores paleros de la máquina. Nada nuevo. Tras las investigaciones de lo ocurrido, las sanciones serán contundentes para el flamante director deportivo de Cruz Azul. Según el reglamento, Iván Alonso pagaría 216,000 pesos de multa y 3 partidos. Textual dice el capítulo 5, llamado Otras infracciones, en su artículo 7, el hecho de intervenir en una riña como se define en el artículo 5 del presente reglamento se sancionará con suspensión mínima de 3 partidos y una multa de 700 a 2,000 UMAS. Ahora pregunto, ¿qué necesidad tenía Iván Alonso de ir a provocar a Miguel Herrera porque criticó el cómo salió de Toluca y Pachuca? ¿Acaso le dolió? Bien dicen que si el río suena es porque agua lleva, pero también el que nada debe, nada teme. Por eso, las acciones de este sujeto dejan mucho que desear. Mancha por completo una institución como Cruz Azul, la cual está muy putrefacta desde hace mucho, pero a su vez da evidencia de un fenómeno que le hace mal al fútbol mexicano. Pues así como también se critica la falta de talento joven nacional, la falta de buenas canteras, con buenos formadores de fútbol, también mucho talento de la táctica, que ni siquiera conocemos, se queda truncado. En algún lugar de México o fuera del país, personas que igual le saben mucho a la disciplina, al manejo de personal y a la optimización física, pero que están allí, perdidos en ese limbo donde llega la mayoría de egresados de estas capacitaciones oficiales, que navegan en la incertidumbre debido a que en México siempre se priorizará a los técnicos extranjeros y también a los mexicanos mediáticos, bueno dicho, que tengan un palancazo directo con algún equipo de la Liga MX. Otro ejemplo triste de cómo los técnicos mexicanos que tienen resultados y a pesar de esto son ninguneados en su liga es el caso de Mario García Coballes, quien estuvo 3 años en Atlante y dio un ascenso al Tampico Madero. Los Potros ganó 2 títulos de expansión y 1 de campeón de campeones, pero después de perder la final con el Cancún en 2023, García decidió irse porque se cansó de demostrar que tenía las cartas para estar en la Liga MX. Además, tuvo mucha dignidad. Sus palabras fueron las siguientes: a mí no me gusta estar esperando a que alguien le vaya mal o agarrando proyectos para rescatarlos, porque se me tiene viendo como un bombero. Cuando en Atlante arrancamos desde cero y planificamos, dimos buenos resultados. Inclusive, luego de un amistoso con América, André Jardine elogió su trabajo. García comentó textual: vemos algunos técnicos extranjeros que generalmente son más jóvenes, que han tenido éxito en Sudamérica, o a veces ni eso, pero manejan cierta ideología y son llevados a México. Y
quizá está faltando un análisis más a fondo de su metodología. Idea de juego si compagina con la historia del club, del proyecto y con la afición. Actualmente García dirige en Costa Rica, donde muchos técnicos mexicanos han seguido su carrera por la falta de oportunidades en su país. Por ahora, hay que ponerle una estrellita al pueblo, debido a que Juárez cesó a Diego Mejía por la falta de resultados. Solo le dieron 4 juegos para que hiciera maravillas con un equipo lleno de cascajo, cumpliendo así la falta de paciencia con los mexicanos, dando como a Cristante le aguantaron 30 juegos en 2 torneos, donde de la misma forma terminaron fracasando. No obstante, los camoteros, a pesar de ir como coleros generales, no se olvida que en el Apertura 2023, Ricardo Carvajal, quien venía de la Liga del Balompié Mexicano, metió a 6º sitio a la franja haciéndolos jugar bien. Hoy, el técnico mexicano está en peligro de extinción gracias al sistema, al malinchismo, a la poca preparación, al resultadismo, al amiguismo y compadrazgo y sobre todo a la falta de confianza en la mano de obra local. Pero dime, ¿qué castigo se merece Iván Alonso después de atacar a Miguel Herrera? ¿Por qué crees que no hay oportunidades con los técnicos mexicanos en la Liga MX? Déjame saber tus respuestas aquí abajo y también no olvides de pegar tu poderoso like. Mi nombre es Guillermo Antonio, nos vemos hasta la próxima.